Estamos en comunicación con el señor José Abadi, que es médico psiquiatra, psicoanalista y escritor. Queríamos hablar con él para tratar de entender un poco por qué nuestra vida está lejos de volver a ser como era y también entender o vislumbrar cómo enfrentar esto que es lo único que parece seguro en este momento, que es que no la vamos a recuperar tampoco por lo que resta del año. ¿Qué tal, José? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Agustina? Buenas tardes, doctor José Abadi. Un gusto que nos acompañe. Baltasar Schubert lo saluda. Gracias. ¿Cómo te va, Baltasar? Muy bien, un gusto, doctor. Bueno, estamos asistiendo a un evento sanitario mundial sin precedentes y es en este sentido que le quiero consultar. ¿Cómo funciona la mente en el encierro con esta imposibilidad de circular libremente, de hacer la vida que teníamos? Bueno, es interesante esto que mencionaba Baltasar, que es lo inédito, sorpresivo y original de esta situación, ¿verdad? Por lo tanto, nos desconcierta y tenemos que ir adaptándonos en determinados momentos, como reubicándonos, fundando nuevos lugares que nos permitan resolver parte de los problemas y de las preguntas que esta nueva situación nos crea, ¿no? Hay un coronavirus que tiene un alto poder de contagio, un muchísimo menor poder de letalidad, pero alto poder de contagio, y que, bueno, ha llevado a medidas de prevención de que de contagiarse este coronavirus, por lo que hemos aprendido en otros países, y que consejo principal y primero es quédate en tu casa y guardar distancia social. Digo esto porque si no usamos la palabra encierro, que la usaste, que a mí no me encanta, sé que se usa, ojo, por favor, no es un invento tuyo, aislamiento y encierro, pero dan una connotación de prisión y eso en lo inconsciente tramita por una fantasía culpógena y donde entonces esta pandemia es un castigo. No olvidemos las famosas teorías o los famosos mitos y no mitos, también historias, si vos querés, de las plagas que como castigo de Dios habían condenado a la humanidad por pecadora. En fin, aparecen de un modo consciente o inconsciente un montón de argumentos que nos quitan de sentirnos, entre comillas, lo mejor que podamos en esta situación que apremia, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de convertir el quédate en casa en elijo quedarme en mi casa, en yo libre elijo. ¿Y por qué? Porque quiero superar una determinada pandemia que que si tomo las precauciones necesarias estoy más fuerte que ella. Usted hablaba recién de elecciones y de libertad. ¿Cuánto estábamos necesitando esta pequeña, pero para muchos muy significativa flexibilización de la cuarentena? Estos famosos 500 metros que, bueno, no va a ser posible para todos, pero para la mayoría sí. Sí, creo que necesitamos una mayor flexibilidad afuera y adentro, y esto se interrelaciona. Es decir, está en parte esa necesidad de un horizonte de 500 metros, aunque sea para caminar desde donde estoy hasta allí, la idea del afuera, ¿no? Del salir como un nacer, por supuesto con sus múltiples significados, también en términos de, bueno, si hay una digamos así, una recuperación de una parte, quiere decir que estamos encaminados hacia un final feliz, ¿no? Digamos, hacia un final, ¿cómo se llama?, saludable, etcétera. Hay un encierro que muchas veces angustia por miedo a que esto no termine nunca. Ustedes me van a decir, pero si se les explicó que es transitorio. Sí, bueno, pero las explicaciones conscientes no sirven a nivel latente. Cuando el asunto se prolonga, no hay fecha fija y se posterga, el inconsciente tramita como yo no sé cuándo esto termina, vale decir no termina nunca. Y eso genera mucha angustia que lleva incluso a los cuadros panicosos, sepámoslo, ¿no? Pero hay también un otro encierro, ¿sabes? Les digo a Baltasar y Agustina, hay un otro encierro que es la sobreinformación. ¿Qué quiere decir esto? Estar 24 horas entre la radio y la tele, escuchando solo esto. ¿Me siguen? Sí. Eso es negativo, eso no ayuda para nada. Primero porque lo que te dicen ya lo escuchaste 12 millones de veces, no hace falta que te lo repitan otras 300.000 veces, muchas veces hasta la misma gente. Y lo que no te dejan son espacios alternativos para otra cosa. Y otra cosa tiene que ver con flexibilidad. Espacio alternativo para jugar, para imaginar, para leer, para música. Esos son tiempos de uno que son extraordinarios, como
como terapéutica para la tensión, para la ansiedad, para el dolor que provoca esta situación que estamos padeciendo. Si escuchamos de más e innecesario, quedamos aplastados. Y aparte, no sé si ustedes notaron, ¿cuántas veces más van a escuchar que es bueno el distanciamiento social? ¿No lo saben todavía? Sí. Es decir, está bien, escuchémoslo si quieren para recordarlo todas las mañanas, mediodías y noches, pero se puede escuchar 800 millones de veces por día, o hacer la misma pregunta a todo el mundo. Está bien, no es culpa de nadie, pero quiere decir, hay un sistema que nos encierra. Es decir, y aparte la tentación de que alguien... porque ¿qué vale la fantasía inconsciente de esto? Controlar la cosa. ¿Para qué uno está zambullido en esto? Y porque si lo estoy mirando todo el tiempo, en mi fantasía inconsciente lo controlo. Y además por ahí, expresión de deseo mediante, me dan la noticia que quiero escuchar. Pero la realidad es otra. Y estamos demasiado tiempo atados entonces a eso. Y yo opino cualquiera, ¿vieron? Que yo, no es que infectólogos, algún clínico y psiquiatra, ya, cualquier especialidad, no sé, un médico para decir si conviene cuidarse, conviene quedarse en la casa, tengan cuidado con no acercarse mucho, entra fundamentalmente por vía respiratoria. ¿Cuántas veces? No entiendo. ¿Qué novedad? Es decir, hay algo de mi preocupación que no va tanto en torno a que, bueno, por el hecho mismo que lo que digan es obvio, sino que porque nos saca espacios alternativos para poder traducirlos en algo más creativo que nos haga mucho mejor a nivel psicológico. Es como si fuera un bucle en el que estamos encerrados, ¿no? Me da esa sensación gráfica, para ponerlo de una forma gráfica. Sí, pero es decir, calidad y cantidad en forma adecuada, de quien sabe, fundamentado en la dosis que conviene, sino ni desnutrición ni empacho, si ustedes quieren, como metáfora gastronómica. Está bueno. Doctor, le quiero consultar, porque la Argentina es uno de los países de mayor consumo de psicofármacos, tranquilizantes como el clonazepam. ¿Se sabe si ha habido un aumento de que comenzó todo esto y de otro tipo de cuestiones como el alcohol? Muy buena pregunta, digamos. Yo no tengo la estadística oficial que meritaría en honor a la pregunta, pero no tengo duda que debe estar siendo indicado muy a menudo, y no solamente ya por nosotros, por los psiquiatras y los psicoanalistas, sino que también lo deben estar indicando desde otras especialidades. Desaconsejo automedicarse, desaconsejo que te indique la dosis y la medicación tu amigo o tu amiga, preguntarle a un profesional. Pienso que cuando hay mucha ansiedad, naturalmente los ansiolíticos tienen si bien en la Argentina esa medicación se vende como es impresionante, en una situación como esta, por supuesto, debe haber aumentado la indicación de estos psicofármacos, probablemente también de antifóbicos, antidepresivos, es decir, inhibidores de la recaptación de serotonina, estabilizadores. Es de suponer que debe haber aumentado. No soy yo, no tengo acceso a la estadística oficial, que no creo que haya tampoco, pero seguramente debe ser así. Y obviamente que cada uno lo lleva de una forma distinta, esta cuarentena lo vive diferente por su forma de ser, y también creo que depende mucho de los que estamos trabajando, a diferencia de los que no están haciendo nada en su casa porque su trabajo no les permite realizarlo desde el hogar. Pero me parece que esto es un tema que hablamos muchas veces, el tema del ensimismamiento, de que estamos muy pendientes de nosotros, las redes sociales y todo eso. ¿Está siendo esto una oportunidad para salirnos un poco de eso, empezar a mirar la realidad desde otra perspectiva, la propia y la del otro? Bueno, mi respuesta es tu pregunta. Si llamamos aislamiento a lo actual, sí, vos podrías, incluso siguiendo tu línea, decir que ya estábamos aislados. Antes estábamos acaso no aislados, sí, en una especie de velocidad vértigo, de relaciones superficiales, de vínculos en los cuales no terminamos de conocernos, sino que prácticamente es un toco y me voy permanente en todo. ¿No habrá ahora la posibilidad de mirarse y mirar a los otros de otro ángulo? Si bien reconocemos la dificultad de hacerlo en momentos de tensión y angustia, ¿no brinda a lo mejor ese espacio alternativo algo que tiene que ver con lo que en condiciones normales, sin pandemia mediante, llamaríamos tiempo de ocio? Uh-huh. Ocio que ha quedado olvidado en la posmodernidad hace rato, que se cree que ocio es igual a vagancia, que se cree que es igual a algo como
como improductivo e indecente en la sociedad del rendimiento, del cansancio y de la productividad, ¿no? Entonces, no saben que Aristóteles dijo que el ocio era el momento más sabio del sujeto. Después de pasar muchos años haciendo, porque no hay más remedio, negocios, lo contrario del ocio, después el hombre podía tener en el ocio la permeabilidad de captar lo que antes no había captado de sí mismo y del otro, o del mundo. Doctor, yo le quiero... A nosotros, todos nosotros que trabajamos, Platón, Sócrates, Aristóteles, Pericles, aquellos que hicieron del occidente la democracia, la polis, no nos dejarían gobernar, ¿saben? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque trabajamos, estamos perdiendo el tiempo en cosas muy prácticas que no permiten captar algo de lo más esencial, dirían ellos. Tal cual, es verdad. Hoy no coincidimos con eso, pero sí podemos coincidir en cuidado con hacer del trabajo una religión y no una actividad creativa y sanamente productiva, ¿no? Doctor, pensando un poco en los disparadores de reflexiones, de autopreguntas, que quizá más nos hemos hecho en este tiempo, se me ocurren cuál es el sentido real y amplio de la justicia, de lo que es justo y lo que no, qué significa la calidad de vida, qué es normal, lo normal. Bueno, un concepto que mencionamos con tanta naturalidad, pero pocas veces premeditamos. Digo, ¿por qué no nos permitimos sentir más? ¿Por qué no le damos a las emociones su debido lugar? Bueno, un poquito es esta patología que hablábamos de este tiempo, ¿no? Qué poco tiempo hay para una mirada distinta o para una lectura distinta o para una escucha distinta, básicamente, ¿no? De registro del otro, cuánto tiene que ver también con lo auténtico, ¿no? Con las emociones genuinas. Estamos como muchas veces atrapados en un hacer que nos aleja del ser, o en una apariencia en función de lo que se tiene que parecer, en lugar de descubrir quién realmente somos, ¿no? Creo que es una problemática de este tiempo, sin la menor duda, ¿no? Y una de las problemáticas, me parece un poco de este tiempo, es el tema de la globalización, que el otro día lo hablábamos con Marcelo Elizondo, que es un escenario pandémico diferente, porque la última situación similar que tuvimos fue la de la gripe española, que ocurrió en un mundo no globalizado. Entonces le planteamos esto, ¿no? Lo interesante de analizar la globalización en este caso, que hizo que en todos los sentidos este problema sea de todos y que también lo sintamos de una manera cercana y personal. Claro, un problema, digamos, lo cual también está ligado a amplitud y encierro simultáneo, ¿no? Claro. Es un problema de todos, es abarcativo, pero también si es de todos no hay salida, ¿no? Como fantasía de la gente. Y también globalización en el sentido que nos compete a todos y en una colaboración y una reciprocidad más que necesaria, y también en simultáneo una vivencia que protegerse es cerrarse, ¿no? Ahí se dan una mezcla de aspectos que en lo aparente son contradictorios y que generan muchas veces desconcierto, confusión, ¿verdad? Esto que cada vez más es evidente que las situaciones hay que resolverlas entre todos, y cada vez más, como cuando aparece algo que nos supera, tratamos de creer que viene de afuera el peligro y tenemos que cerrarnos para encontrar la solución solo nosotros, ¿no? Bien. Y por ahí, discúlpame, Balta, Sí. En este sentido yo creo que me parece que llevamos demasiado tiempo los hombres creyéndonos un poco invencibles, dueños del planeta, arrasando con las demás especies, y es por ahí un momento en el que nos damos cuenta de la finitud que tenemos como especie, porque claramente todos sabemos que un día vamos a morir y que sí somos finitos como individuos, pero por ahí nunca logramos verlo como especie, como que wow, algo nos puede matar a todos, nos puede hacer desaparecer, nos puede extinguir, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo no lo puede ser, no digo que no, porque no lo he pensado desde ese lugar. Yo no lo pienso tanto desde la idea de la desaparición de la especie, ¿no? Uh-huh. Yo lo pienso, o de la humanidad, si querés. Yo lo pienso más bien como lo que decís en términos de la concientización masiva y de pronto, uh-huh, que no deja mucha duda de que somos mortales, ¿no? Claro, a eso quería apuntar, ¿no? Y sí, es decir, nos baja de la fantasía del hombre, llegó casi a Dios. Uh-huh. Está preguntándose a ver cuánto falta para descubrir
la solución para la mortalidad. Cuando descubrimos la pastilla de la inmortalidad y resulta que nos mata un virus que no podemos siquiera ver con microscopio. Doctor, si bien... Última pregunta, porque tengo paciente online en 2 minutos. Sí, la última, doctor. Cada uno vive esto de forma especial, claro, pero ¿el aislamiento obligatorio que vivimos acrecienta altibajos emocionales, ansiedad, incertidumbre, trastornos del sueño? Creo que es muy importante lo que decís, porque este aislamiento hay que poder dialogarlo, hay que poder hablarlo, cada uno lo tramita de acuerdo a su propio, como ustedes dijeron antes, personalidad, historia. Algunos pueden tener más disposición hacia angustiarse, otros deprimirse, otros en cambio pueden vivirlo serenamente, otros descubren algo que no habían descubierto. Es muy variable, pero sí, hay evidentemente impactos emocionales que son distintos a lo habitual. Hoy un paciente online me decía algo que me pareció interesante, me dice, lo que empieza a aparecer es, ¿cuál es la realidad? ¿La de antes o la de ahora? Normalmente no hay una sola, pero se empieza a crear, decía el que estaba en juego ahí, que era muy interesante de lo psicológico, una nueva rutina en esta no rutina. Empezamos a vivir el mundo sin rutina, que a lo mejor es como un nuevo modus vivendi que se termina como consagrando, tenía como su fantasía, ¿no? Inconscientemente en realidad era el miedo que esto no termine nunca, pero quiero decir, es interesante igual esta idea de que nos vayamos acostumbrando a esta diferencia que termine siendo lo habitual, ¿no? Esto es una fantasía que aparece muy a menudo, ¿no? O últimamente, sobre todo cuando se prolonga esta cuarentena, ¿no? Este periodo de quedarse en casa. Gracias, José, un placer y nos deja pensando en un montón de cosas, ¿eh? Bueno, me alegro. Y saludos a todos. Hasta la próxima. Hablamos con el señor José Abadi, que es médico psiquiatra, psicoanalista y escritor, y como le decíamos a él, un montonazo de cosas. ¿Viste esta reflexión que dijo que se la trasladó un paciente, ¿no? Esto de la rutina dentro de la no rutina. Estamos como un poco ya acostumbrándonos a la incomodidad de no encajar en una vida que no era nuestra vida o que no creíamos que era nuestra vida. Es un poco complejo, ¿no? Es complejo porque es una transformación que nos atraviesa a todos, que no estábamos preparados y que me parece que si bien a todos les afecta o nos impacta de una manera diferente, si teníamos un anticuerpo en el cual teníamos un proyecto, teníamos relaciones efectivas y teníamos mucha libido puesta en el trabajo, en lo que hacíamos, me parece que como sea, el estar adentro lo podemos recrear de una manera diferente que si nos faltaban todas esas cosas, con lo cual también me parece que es una oportunidad para poder, dentro de las posibilidades, crear iniciativas para cuando esto pase y tener como una línea, un hilo conductor. O repensar también. Qué estábamos haciendo, si estábamos enfocando por ahí toda nuestra energía y todo nuestro tiempo en una sola cosa, y aprender a que por ahí hay que diversificar, porque llega un día en que como ahora no podés hacer eso, y qué haces con tu tiempo, qué haces con tus pensamientos. Es repensar un montón de cosas de la vida de uno. Sí, es repensar un montón de cosas, por eso me parece que en la vorágine y en las vicisitudes de la vida que teníamos a alta velocidad, también había una carrera alocada por el tener, por acumular un montón de cosas, de bienes materiales, por un montón de cuestiones que hoy, sin dejar de ser importantes, como que te lo ponen en otra perspectiva. O sea, me parece que el trasfondo de todo esto también es poder consolidar y fortalecer no solo el tener, sino el ser. Sí, es como que la perspectiva cambia y hace que lo que vos decías no deja de ser importante, pero quizás lo vemos como no tan necesario hoy, ¿no? Eso de acumular o eso de mostrar. Él hablaba de estábamos ya aislados antes de que todo esto pasara, ¿no? O sea, ya nos estamos ensimismando niveles, estamos aislados del resto, y cómo por ahí esto nos ayuda a reconectarnos con nosotros y con los que tenemos al lado. Creo que sí, y creo que es una resignificación de las relaciones donde el prójimo tiene que ser el próximo. Entonces estábamos en una vida donde también teníamos un aislacionismo, aunque no teníamos las restricciones de movilidad, pero por ahí para los vínculos con el otro. Entonces esto nos obliga a repensarnos a nosotros mismos y a nuestros vínculos.